Señor la haga sentir confortable y en el amor de su pueblo. Amén. Venimos compartiendo domingo tras domingo, pero no como una costumbre ya sin la expectativa de lo que Dios nos quiera decir, nos quiera ministrar y nos quiera hablar, sino que siempre con expectativa de que Dios nos ministre con su palabra y que esa palabra nos abra el entendimiento y nos motive a tener la fe para luego poner por obra lo que Dios está hablando, ¿no? El título del mensaje es El cambio que necesitamos. Y este título proviene de Dios. Y yo creo que siempre necesitamos un cambio. Algunos quieren cambiar el look, ¿no? Se compran ropa nueva, se tiran el pelo, hacen esto, hacen aquello, pero hay un dicho popular, aunque el mono se vista de seda, bueno, ustedes lo dijeron, no yo, mono queda. Realmente, ¿por qué? Porque podemos cambiar lo exterior, pero lo interior no lo podemos cambiar. El único que se mete con nuestra vida de adentro para afuera es el Señor. Y Él tiene propósito. Pero la pregunta sería, ¿quién quiere cambiar? Y yo creo que si tuviéramos la libertad, yo levanto las dos manos y los dos pies para mostrar que sí quiero cambiar. ¿Amén? Seguramente que alguno estará muy conforme con la vida que tienes, ¿no? Disfrutando, dichoso, gozoso, pero lo dudo. ¿Por qué? Permítanme y perdonen esto, ¿no? Porque siempre en esta vida nos faltan 10 para el peso. Siempre en esta vida es más lo que necesitamos que lo que tenemos. Y muchas veces nos afanamos y nos desesperamos e inventamos cosas, pero parece que todo sigue igual. La palabra dice en Marcos 9:23 que al que cree todo le es posible. O sea que si uno pretende cambiar, yo creo que sí tiene muchas posibilidades, siempre y cuando el cambio uno totalmente se lo entregue a Dios para que Él pueda obrar en favor del cambio que queremos nosotros. Yo quería dejar de fumar, yo quería dejar de hacer muchas cosas y paso a paso Dios me empezó a ayudar, pero uno pone lo suyo y empieza Dios a obrar, porque Dios siempre ayuda al que se ayuda a sí mismo. No, como fui a visitar a una persona hace muchos años, la mamá no venía a la iglesia, en la iglesia donde me congregaba, y la mamá estaba desesperada. Venga para que ore por mi hijo, que hace casi un año que está en cama. ¿Y qué le pasa? Le digo, no, se sintió mal porque lo despidieron del trabajo y ya no se quiere levantar. Se levanta para ir al baño, comer y se acuesta de vuelta. Está en una depresión terrible. Y los sobrevedores en ese tiempo ya andá a visitarlos con un grupo. Fuimos. Y apenas entro a la casa, por supuesto, estaba la pieza toda oscura, daba a la calle, y yo lo veo a él tirado en la cama y automáticamente tengo el impulso de agarrar esas ventanas viejas con las manijas y empiezo a abrir la manija. Me dice, no abran así. Le digo, no es que no te veo para nada. Y yo quiero ver, y abrí la ventana, todo ahí, y dejé con el vidrio. Digo, aparte tendría que abrir el vidrio porque hay olorcito acá. Le digo, ¿sabes? Dice, ¿a qué vino? Me dice. Digo, me llamó tu mamá para que venga para hablar con vos. Digo, y yo no era pastor en ese tiempo. Y digo, así que me voy a sentar al lado tuyo. No, me incomoda, me dice. Digo, yo me voy a sentar, pero no te voy a tocar. Y digo, ¿qué te pasa? Y me pongo a interactuar ahí con él. Y claro, se ve que le cayó mal que yo le abrí la ventana, cierro el lado, no ve que me entra luz. Digo, y si estás en penumbra, ¿cómo vas a querer así? Dice, no, me molesta. Le digo, ¿por qué te molesta? Si a nosotros somos 3 y no nos molesta, le dije yo.
No, a mí me molesta, le digo. Digo, bueno, pero vos, le digo, pero ¿por qué te molesta? No, no quiero ver la luz, dice. Y empecé a hablar, y empecé a orar por él. Y él ni se inmutaba siquiera. Y pasé 15 minutos, no me llevó ni el apunte, no veía la hora de que yo me fuera. Le digo, y yo, claro, nos íbamos, y le digo, hermano, le digo, ¿por qué no te levantás y buscas trabajo? Le dije yo, ¿sabes? Le digo, que vas a ayudarle a tu mamá, todo, ¿sabes? Le digo, claro, yo tenía 3 años y medio, 4 años en la iglesia. Aquel sobrenombre me dijo, andá, y yo iba, yo fui. Digo, así que levantate todo. Y pasó, digo, ni me contestó. Pasó, me fui con los hermanos, che, no te llevó ni la punta, ¿viste los comentarios que hay después de la visita? Le digo, sí, pero se quedó mal, le dije yo. Digo, bueno, que le haga ruido, a ver si reacciona a algo. Nos fuimos a la iglesia, todo. No tenía el tacto que hoy tengo, pero también me falta tacto muchas veces, ¿no? Pero resulta que el domingo, ¿quién aparece en la iglesia? Él y la madre. Y yo digo, ¿qué? Y lo miré, y me voy y lo abrazo, le digo, ¿viniste? Digo, sí, me molestó mucho lo que usted me fuera a visitar, porque vos fueras a visitar, me dice. Digo, sí, pero ahora te tenemos acá. Sí, porque mi mamá se largó a llorar cuando fui, porque le dije muchas cosas malas de vos, me dice. Digo, y mi mamá se largó a llorar, y por el llanto de mi mamá vine. Me dice, digo, ¿y qué? ¿Vos querés tener una reacción conmigo o algo? Le dije yo. No, me dice, pero me puse a pensar, me dice. Y ese muchacho empezó a cambiar. Y no era por mí, sé que Dios tiene un propósito, sé que Dios usa instrumentos y muchas veces no tenemos, por así decirlo, lo que Dios puede obrar para que alguien cambie. Pero te digo, el cambio es de un instante para siempre, siempre y cuando queremos lograrlo, ¿no? Y ese muchacho, yo creo que en su sano juicio habrá sufrido muchísimo en verse en ese estado, totalmente inerte, improductivo, y mal. ¿Y cuántas veces habrá pensado, ¿por qué no cambio? ¿Por qué estoy así? ¿Qué voy a lograr con mi vida? Algo siempre de razonamiento lógico tiene la persona. Si no, el endemoniado Gadareno, cuando llegó a encontrarse con Jesús, ¿por qué fue en el impulso a encontrarse con Jesús? Cuando él ni lo llamó, se le presentó. ¿Es por qué? Porque siempre hay algo de razonamiento en base a la conciencia que Dios puso en nuestra vida para que nos demos cuenta qué está bien, qué está mal y qué puede cambiar. Y yo pregunto, si yo quiero cambiar por mi propio medio y por mi propio esfuerzo o por mis propias ganas, poco va a durar el cambio porque dependo de mí y de mi naturaleza humana. Pero si yo encomiendo a Dios el cambio que quiero lograr para mi vida, Dios tiene mucho involucrado e invertido en nosotros a través de Cristo, que murió en la cruz y derramó su sangre. Y la entregó para que nosotros seamos bendecidos en abundancia, no bendecidos mediocres o así nomás. Y como le digo, hermana, ¿cómo anda usted? Y más o menos, me dice. Digo, oh, hermana, tiene que usted estar bendecida y en victoria. O usted estará así, yo no, me dice. ¿Por qué responde así ella? Porque ella responde desde su punto de vista. Pero yo, ¿sabes lo que aprendí? Cuando me preguntan, ¿cómo anda usted? Yo muy bien, pero con muchos problemas. ¿Qué tiene que ver esto? Yo ando muy bien en el Señor, pero los problemas también los tengo. O las dificultades también están a la orden del día en todo tiempo. Pero yo en Dios sí estoy muy bien, porque confío en Él, y el propósito que Dios permita que yo experimente algo duro, algo feo, algo malo, o algo quisquilloso, o algo problemático, Dios lo permite para que nosotros maduremos, crezcamos y nos edifiquemos en la fe de Jesucristo. Y no andar, si decís, yo tengo a Cristo, el gozo del Señor es mi fortaleza, Él es el poderoso de Israel, y andar llorando por los rincones.
o diciendo, no puedo cambiar mi rostro, no puedo cambiar mi expresión, porque mi amargura me gana y me gobierna. Y cuando tu amargura gana, y cuando algo te domina o te gobierna por un lapso más de tiempo que el prudencial o el correcto o el lógico, ¿quién está gobernando? ¿Dios o quién? El diablo, hermano. Y uno tiene que darse cuenta de esto. ¿Entiendes? ¿Por dónde empezar? Muchos empiezan para cambiar por el exterior. En la carne se puede cambiar lo estético y lo físico, pero lo espiritual no. Hay muchos que se hacen lipoaspiración, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, otros lifting o qué sé yo. Pero después al tiempo empiezan a descreer. Dice, no cambio nada. O pasa esto, porque es un maquillaje. Pero lo más hermoso es empezar a cambiar de adentro para afuera, donde vos y yo nos sintamos totalmente satisfechos con la creación de Dios, con la identidad que Dios nos dio y cómo empezamos a sentirnos cuando tenemos al victorioso y bendecido en nuestro corazón para proyectarnos en la vida de una forma muy diferente. ¿Entendés? Efesios 4, 20 al 24 dice la palabra. Efesios 4, del 20 al 24, vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es palabra de Dios. En primer lugar, hermanos queridos, lo que tenemos que lograr, y es una realidad que podemos conseguir, es el cambio en Cristo que el Señor representa. ¿No dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, yo hago todo nuevo. ¿Y cuál es la creación nueva que hizo el Señor? La creación espiritual, no la carnal, la que proviene de todo lo que representa el Espíritu Santo, obrando con nuestro espíritu para que nos sensibilicemos con el Señor y veamos al Señor en toda forma, porque el Espíritu Santo, mira lo que hace, nos acompaña, nos guía a la verdad, que es del Señor, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y totalmente nos influye en nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestra vida, cómo debemos actuar para agradarle a Dios únicamente. El cambio es Cristo. Mira, dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, lo tengo aquí yo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué significa si pues habéis resucitado? Que has nacido de nuevo a una nueva vida. Porque el Cristo que entró en el Espíritu de nuestro Espíritu, el Espíritu Santo que entró en nuestro Espíritu, nos vivifica a esa nueva vida. ¿Qué significa? Que nos vuelve a la vida, dice, pero la vida para estar con Dios, no para seguir con el pecado, el diablo y el mundo. Para que nosotros cambiemos nuestra óptica. Antes yo iba en sentido contrario a Dios y hacía lo que bien me venía en gana. Pero ahora mi vida es ir en pos del Señor cada día más para agradarle a Él, para tomarme de Él todo lo que Él representa y que Él sea mi guía para todos los días, en todo momento, aunque haya en valle de sombra de muerte o un lugar oscuro y tenebroso donde podemos encontrar en cualquier ambiente o en cualquier lugar. Él es nuestra luz y nuestra salvación, dice la palabra, ¿no? El cambio es Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Pablo le dice a los efesios, como hoy nos está diciendo,
Si has aprendido algo de Cristo, si estás tomando en serio a Cristo, realmente uno tiene que empezar a esforzarse en la verdad que es lo que representa a Él. Y vos podés decir, ¿es verdad mi vida y vivo en la verdad si no tomo a Dios en serio o no tomo a Cristo en serio, que es la misma persona? ¿O aún me mantengo en la mentira del mundo? Algunos me dicen, y lo que pasa es que el ambiente tira, pastor, y la carne es débil. Y cuando esa carne es débil, que sí es débil, se transforma en fuerte. Cuando nosotros nos dejamos vencer, y uno dice, la carne es débil, pero cuando vos repetís, la carne es débil, se transforma en una fortaleza psíquica de generar una fortaleza a la carne y se vuelve fuerte que no la podemos doblegar, no la podemos cortar, no la podemos romper. Por eso que uno sigue atado al pasado y al pecado en el cual uno vivía y dice, y antes, bueno, estaba en el mundo, pero ahora me cuesta. Pero la carne es débil, pastor, caigo porque la carne es débil. Y yo pienso que nunca se convirtió. Un día, hace muchos años, un hermano me dice, pastor, yo tengo una debilidad muy grande. Y yo me enteré por la esposa, porque la esposa me dice, pregúntale a mi marido cuál es la debilidad que lo gobierna siempre. Y ya lo echaron de 6 trabajos. Y era robar en los trabajos. Y por misericordia de Dios nunca lo habían metido preso. Y la esposa me dice, cuando estábamos ahí en Carlos Calvo, la esposa me dice, háblelo, pregúntele, porque él nunca lo va a hablar, nunca le va a decir nada. Y la esposa me dice eso, yo voy y le pregunto, cuando terminó el culto, le digo, ¿y cómo andás con tu debilidad? Me dice. Le pregunto yo. Mira, me dice, ¿usted estuvo hablando con mi esposa? Sí. Y ella me dijo que hablara con vos. Vos, tome asiento, pastor, que le voy a decir. Yo he tenido mucha suerte con los trabajos. Siempre tengo trabajo, pero siempre me echan. Digo, ¿y por qué te echan? Y por mi debilidad. ¿Y cuál es tu debilidad? La esposa ya me había compartido. Es que siempre encuentro algo para robar. ¿Por qué? Porque soy siempre en el trabajo de vigilancia, dice. Y en una empresa, trabajé en 2 empresas muy buenas. En un supermercado, y me encontraba cosas que se olvidaban y todas iban a parar mi casa, dice. Le digo, pero vos lo hacías. No, es una debilidad que me gobierna, padre. Le digo, nada, sos un ladrón, hermano, le dije yo. Es verdad que se transforma en un problema psíquico, pero cuando viene Cristo, rompe todo ello, hermano. Rompe fortaleza por el poder del Espíritu Santo. Digo, no lo tenés que hacer más, le dije. ¿A Dios le agrada? No, ya sé, si después me agarra cargo de conciencia, después no puedo dormir de noche, pero cuando estoy en el lecho no puedo, me gobierna. Le digo, te gobierna el diablo y te aplaude. Yo no tuve pelos en la lengua para hablar porque tenía el aval de la esposa que me dijera, háblele de todo, porque a mí me da vergüenza, dice. Dice, vivimos a los tumbos porque nos echan de los trabajos. ¿Y cuál es el último trabajo que te echaron? De un banco, me dice. ¿De un banco? Y sí, y para cómo me encontraba cada cosa en las oficinas del banco, porque yo recorría el banco con el objetivo de buscar si encontraba algo, y me ponía a revisar las cosas. Claro, pero en el banco tenían cámara, lo descubrieron, por eso lo fletaron. Digo, y sí, me da vergüenza, pastor, pero yo quiero cambiar. Le digo, hermano, tenés que tener un encuentro con Cristo, tenés que tener una experiencia con Él. Y nos pusimos a orar, se entregó a Cristo, todo. Se largó a llorar, ¿no? Y al mes desapareció de la iglesia. No lo vi más. Me dijeron que se fue con la esposa porque vivían en un hotel del gobierno de la ciudad. No sé por dónde andará porque nunca más los vi. Ni a él ni a la esposa vinieron más a la iglesia, ¿no? Yo ruego a Dios que haya cambiado, porque el único que tiene el poder, tiene toda la autoridad para cambiar, es el Señor, rompiendo maldiciones, cortando coyundas, cortando ataduras, obras del diablo, obras de las tinieblas, obras del engaño, obras de la mentira. Y
Y uno tiene que tener humildad y creer. Y yo creo en eso, hermanos queridos, ¿entendés? Aprender de Jesús, su verdad, sus enseñanzas, su ejemplo. Dicen mucho, Pablo sabía toda la historia de Jesús. Y ustedes los que leen a Pablo en la Biblia, ven que nunca mencionó a Jesús caminando por Jerusalén, por Belén, por todo. Nunca lo mencionó como los evangelistas lo mencionan contando la historia de Jesús. ¿Por qué nunca lo mencionó? Porque él lo vivía y lo encarnaba Jesús en su vida. El ejemplo de lo espiritual en Jesús le impactó tanto a Pablo que realmente tuvo un encuentro personal con él y cambió su vida para siempre. Hermano, el único que te puede cambiar es Jesucristo. Porque si uno está engañado, sigue en sus delitos y pecados, sigue en la mente entenebrecida, ajeno de las cosas de Dios. Si Cristo no te motiva a empezar a tener ganas de Él, deseos de Él, o ganas de estar descubriendo lo que verdad representa, uno mismo se inventó la relación con Dios que le convence o le queda cómodo. ¿Entendés? Mirá, personas ateas, contrarias a Jesús, terminando creyendo en Él, como René Descartes, Blas Pascal, Isaac Newton, César Lewis, el que hizo Narnia, no me acuerdo cómo es Narnia y... ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, bueno, Crónicas de Narnia, ¿viste? Yo me acordaba de Narnias, pero era ateo cuando hizo Narnia y después se entregó a Cristo por el testimonio de otro intelectual que era amigo de él. Francis Collins, filósofos, genetistas, científicos que eran ateos 100%, buscaron aprender de Jesús, estudiarlo a Jesús, hasta que se convirtieron a Cristo. Hermano, pero ¿habrá alguien aquí que quiera aprender de Él, estudiar de Él, o ver y observar? ¿Por qué tanto lo mencionan a Cristo? ¿Por qué dice alguien, Cristo es cambio, y yo digo que lo tengo, pero no cambié, sigo igual? Porque se estará engañando en la fe que profesa, que no lo motiva, no le toca su conciencia, porque Cristo es santidad. Y mirá lo que dice la palabra. ¿Cómo dice en Isaías? 3 veces santo. ¿Por qué? 3 veces santo. Santo, santo. Dice que todos van a estar adorando en el cielo. Santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Dios Padre es santo. El Espíritu Santo es santo. Jesucristo es santo. Y santo significa apartado de todo lo corrupto del mundo, de todo lo sucio, lo vil y lo que ni se debe mencionar. Hermano, oír de Jesús, el cambio es Cristo, oír de Jesús. Si oís de Jesús puede ser por personas que creen y no creen. Ahora, si oís bien, porque descubrís su voz llamándote a seguirle como a los discípulos o a Tomás. Los discípulos síganme y le seguían dejando todo porque respetaban su voz, respetaban su autoridad y lo habían escuchado por su fama en ese contexto. Pero Tomás es un ejemplo que muestra de muchísimo de lo que somos cada uno de nosotros, porque tenemos un nombre Tomás, cada uno de nosotros, por la incredulidad que tenemos incorporada en nuestra carne, porque la carne dice, no quiere oír de Dios, no le lleve el apunte a Dios, no lo conoce a Dios, por eso que le cuesta tanto cambiar. No puedo cambiar, no puedo. Porque mientras uno sigue diciendo, no puedo cambiar, se transforma en una fortaleza. En cambio, por la fe tenemos que decir, yo sí puedo cambiar por Dios. Yo quiero cambiar porque Dios prometió ayudarme. Yo quiero empezar a cambiar mi vida porque yo confío en que Dios me va a ayudar, me va a alentar, me va a guiar, me va a bendecir. Y Él pondrá a sus ángeles que me acompañen para que ese cambio sea una realidad. Amén. Enseñados de la verdad de Jesús. Si Jesús te enseña sobre su verdad, vas a darte cuenta del contraste de lo que es tu verdad o mi verdad. Nuestra verdad es relativa. En cambio, la verdad de Jesús es absoluta. Él es la verdad. Él es la verdad. Y la verdad, siendo Jesús,
pero ¿cómo se come esto? Podrás estar diciendo. ¿Cómo lo puedo interpretar a esto que es palabra de Dios? Si tenés duda, pregúntale al Señor. Dice el Señor, el que no sabe, Dios le va a dar sabiduría, dice el libro de Santiago. Empezá a tener inquietudes por el Señor y el Señor te las va a responder todas y te va a bendecir en su tiempo, no en nuestro tiempo. Quiero ya aprender, quiero ya conocer, quiero ya cambiar. No, todo tiene un proceso en el cual si vos te involucrás espiritualmente con un sentir de querer, Dios te va a acompañar y te va a apoyar con la gente que te va a rodear para que vos llegues a cambiar como Dios quiere que cambiemos. Amén. Y el cambio, hermanos, que el Señor quiere que nosotros logremos, tiene que ser definitivo. Dice la Biblia en el versículo de Efesios 20, el texto que leímos en versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No te dice, pedile a Dios que te ayude a despojarte del viejo hombre. No, te dice, despojate vos, me tengo que despojar yo. No, Dios, ayúdame a cambiar. Dios, dame fuerza. No, Dios ya nos dio todo para que actuemos en fe, para que creamos en lo que dijo Dios y para que empecemos a cambiar tomando un rumbo diferente de nuestras actitudes, de nuestra forma de ser y de nuestras costumbres o conducta. Yo no voy a señalar, yo no voy a decir, pero acá, hermano, tenemos un testimonio de santidad que aplaudo, porque personas vinieron en concubinato y decidieron cambiar y se dieron cuenta de esto. Una pareja que vivía juntos, no tenían hijos y vinieron a hablar conmigo y dijeron, nos hemos dado cuenta que estamos en pecado y no queremos seguir pecando porque queremos agradar a Dios. Y eso a mí realmente me llenó mi corazón. Digo, ¿están seguros? Sí. Decidieron cambiar hasta del lugar donde vivían, respetando todo lo de Dios y lo que decía en la Biblia. Y realmente, lamentablemente, el hermano falleció al tiempo, pero el testimonio de lo que dio la mujer fue asombroso, admirable, una bendición, hermano. El cambio, yo siempre digo, es posible, pero siempre surge una crisis, que es la crisis de creencia. ¿Sigo viviendo como soy o Cristo representa un cambio de santidad que me va a favorecer, me va a convenir? No, pero tal vez digan, no me va a convenir si la gente me rechaza, si ahora hablo de Cristo y se me burlan, pero gloria a Dios que se te burlen, gloria a Dios que realmente gente te rechace, porque van a empezar a dar testimonio de una vida distinta que uno empieza a mostrar. Y eso se lo planteé a mi hermano, pero ¿sabes qué? Yo antes me comportaba esto y bueno, Dios te pide cambio y quiere que cambies. Y yo le dije, yo era un ladrón de guantes blancos en la empresa. Cambiaba, hace 40 y pico de años, cambiaba las boletas y nadie supo, únicamente los socios. Pero resulta que Dios sí sabe todo. Y Dios me empezó a demostrar que yo era perdón esta expresión bruta, un trucho, un falso, un hipócrita, un corrupto, un ladrón, un hurtador. Y yo todo el mundo dice, no, yo no hago mal, yo no hago nada, no. Pero Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y empecé a querer cambiar. Dije, basta. Y cuando le dije a los socios de la empresa que renunciaba porque me sentía sucio y manchado, te han llenado la cabeza los mormones, me dijeron. Sos loco vos, esto, lo otro. Y me insultaron, me dijeron de todo. Y renuncié a ser encargado de la empresa de transporte donde yo era, porque no me sentía para nada bien, porque era un mentiroso. Y renuncié y me quedé sin trabajo.
Y desde ese día Dios nunca me defraudó. Nunca, nunca, nunca me abandonó. Y siempre confirmó lo que Él me permitió hacer como santidad o como expresión de testimonio, porque todo el mundo me rechazó. Vos sos loco, de todo, menos bonito me dijeron de todo. Realmente tomé la decisión que le agradaba a Dios. Y te digo, poder se puede. Cambio definitivo, el viejo hombre. Tenés que cambiar la pasada manera de vivir, despojarse del viejo hombre, viciado, la carne, naturaleza humana, antes con las costumbres. ¿Por qué siempre tendemos a pecar? Porque el cuerpo tuyo tiene vida, el espíritu tuyo tiene vida, la mente tuya tiene vida, y Dios quiere que renunciemos a toda la influencia que proviene de nosotros mismos, totalmente rechazando o conociendo que nos lleva a pecar, nos lleva a corrompernos, nos lleva a sentirnos mal, para después cargarnos con la carga de la culpa. Y si algo te carga de culpa, es Dios diciéndote cambia, 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 para que esa culpa desaparezca, porque en la cruz del Calvario, Él toda culpa crucificó, todo pecado quedó allí y ya no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Tenés que cambiar viciado conforme a deseos engañosos. Romanos 6:13 dice, por tanto despojémonos de la obra de las tinieblas y pongámonos la armadura de luz. Y vos tenés que darte cuenta cuáles son las obras de las tinieblas en las cuales yo comparto, yo tengo experiencia, yo me relaciono con familiares, amigos, quién sabe, ¿entendés? Una hermana que tenía familiares que hacían macumbumbanda, cuando la madre iba a visitar, se encontraba con todo y a ella no le gustaba, pero se tenía que quedar porque la madre era familiar e iban a visitar y se encontraba en pleno ceremonial. Y ella le irritaba, iba a la iglesia, era menor de edad, le irritaba todo ello. Y cuando recibió un mensaje de sanidad interior, y yo voy a renunciar a esto corrupto. Y llorando pasó al frente diciendo, no quiero tener nada que ver, ni que me contamine lo corrupto, lo feo que mis familiares hacen. Y hoy renuncio. Y esa persona hoy es una creyente consagrada a Cristo, que ya es mayor de edad, y realmente sigue a Jesús en santidad de vida. Pero siempre hay algo que dejar y algo que cambiar. Y con Dios se puede, y se puede. Amén. 2 Corintios 7:1. Teniendo en cuenta estas promesas, queridos, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Podemos hacerlo. El cambio que tenemos que lograr es un cambio de mentalidad y vida. La mentalidad proviene de la mente. Dice 23, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovación mental. ¿Cómo se logra? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, generando la fe para volver a tener interés en lo que Dios te está hablando. Vestirse del nuevo hombre es empezar a sentir que sos alguien diferente. ¿Por qué yo me di cuenta que sentí que algo diferente era? Porque tenía un gozo inefable, un gozo que no se podía explicar en mi vida, cuando tenía autoestima baja, me sentía miserable, me sentía poca cosa, me sentía que siempre le debía el favor a todo el mundo, por eso me reía tanto, por eso era tan cortés, con educación, ¿para qué? Para que nadie me rechazara. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me dio una identidad y un sentir en donde los demás, sí, son importantes, pero no me influyen para que yo me comporte como tengo que comportarme como un verdadero hijo de Dios. Y empecé a mirar de frente a la gente, a los ojos, y me sentí igual, ni más ni menos que nadie, igual que todo, porque Dios en mi vida me hacía posicionarme de una forma diferente, en donde ahí empecé a sentir que Dios estaba conmigo, en mí y por mí, para vivir conmigo para siempre. Amén.
vestirse de nuevo hombre, en justicia y santidad de la verdad. Empecé a hablar verdad, empecé a hablar correcto, empecé a decir cosas. No acepté más lo gris que te ofrece el mundo. No ofrecí, no me metí más. Antes me venían a coimear la policía y ¿cuánto te doy? No, ahora no. Punto, haceme la boleta. Haceme la boleta. Sí, pero mirá que es mucha plata. Haceme, si puedo la voy a pagar, pero no voy a dejarme ya coimear, porque Dios es mi defensor y Él se juega por los que creen en Él. Oh, hay 4 amenes que dijeron, hermanos. Él se juega por los que creen en Él. Yo lo afirmo, lo reafirmo y lo creo porque es verdad. Dios no es deudor de nadie y Él premia la fe que tenemos cada uno. Y te puedo asegurar, con creces la premia. Hermano, yo te invito a ponerte de pie. Yo te invito a que realmente